Saludos cordiales, nosotras somos de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Psicología Clínica, segundo semestre. A continuación vamos a realizar unas preguntas relacionadas con la psicofisiología y a quien vamos a entrevistar es al máster Francisco. Vamos a dar paso a la primera pregunta. ¿Cómo aplica la psicofisiología en el ámbito profesional? Ya. Un saludo cordial con todas. Bueno, lo que es el conocimiento de la psicofisiología nos ayuda desde lo que en el ámbito clínico para llegar a una observación, para llegar a lo que es un diagnóstico clínico y también para generar una planificación de tratamiento, ¿no? Un plan terapéutico nos permite desde el hecho de conocer, ¿no? Cuáles son las áreas afectadas, qué es lo que sucede en nuestro sistema, en nuestra biología, ¿no? Por eso es que nos da la oportunidad de entender a la psicología clínica en un ámbito más objetivo. Y al ser también una ciencia aplicada, nos permite dar un proceso de terapia, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros podemos llegar, ¿no? A entender, digamos, en caso de trastornos como estrés, ansiedad, entendemos cuál es la psicofisiología del cuerpo, las segregaciones de neurotransmisores, los órganos comprometidos en los mismos trastornos y generamos lo que es ciertas técnicas o aplicamos ciertas técnicas que permite al paciente eh, establecer o realizar una homeostasis, ¿no? Entonces, la psicofisiología lo aplicamos desde lo que es para el diagnóstico y también lo que es para el tratamiento, ¿ya? ¿Ya? No sé si es mi internet. Parece muy interesante. Creo que mi internet está fallando un poco. ¿Sí se me escucha ahora? Ahí te escucho. Sí, ahí sí te escucho. Dando paso entonces respecto a lo que nos acaba de decir, surge otra pregunta. Entonces, ¿cuál considera usted que sería el objeto de estudio de la psicofisiología? Ya, el objeto de estudio en sí es conocer lo que es l- la funcionalidad o lo que es nuestro sistema nervioso comprometido en cada trastorno, ¿no? Nosotros vamos creciendo en lo que es el estudio de la psicología, el estudio de la psicofisiología. Entonces nosotros, para llegar desde una prevención, necesitamos ir identificando cuáles son las áreas del sistema nervioso que se comprometen en lo que son los distintos trastornos, ¿no? Hemos estudiado trastornos de lo que es la niñez, la infancia y adolescencia, querer descubrir cuáles son las áreas comprometidas desde trastornos como la dislexia, discalculia, disortografía, nos va a permitir, ¿no es cierto?, llegar a lo que es un mejor diagnóstico clínico en caso igual de lo que es ya trastornos de la adolescencia, como los disociales, entre otros, rasgos de personalidad. Cuando nosotros comenzamos a entender de una manera ya más observable cuáles son las áreas cerebrales comprometidas, podemos generar tratamientos. Actualmente seguimos desarrollando lo que es metodologías clínicas, metodologías de observación para ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una persona que tiene Alzheimer o que tiene esquizofrenia o que tiene otro de los tipos de demencia? Y cuando vemos las áreas cerebrales que han llegado a deteriorar o a afectar, comenzamos a generar desde tratamientos psicofarmacológicos hasta, hasta tratamientos clínicos como tal. Entonces,
El objetivo es el poder llegar a observar, ¿no? Cuáles son las áreas cerebrales comprometidas en cada uno de los trastornos para llegar a un mejor diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Ya. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia de conocer los métodos de investigación de la psicofisiología? Ya. Bueno, en sí en los métodos de investigación tenemos diversos, ¿no? Los que nos permiten la observación de las áreas cerebrales. Tenemos los métodos como la aviación y todos esos. ¿Cuál es el deseo, no? Es darnos a comprender lo que mencionaba hace rato. ¿Qué área cerebral está comprometida en alguna función? Queremos saber cómo trabaja la memoria. Muy bien. Entonces, los métodos psicofisiológicos nos va a permitir descubrir que la memoria está comprometida en áreas como las límbicas, las gónadas, hasta llegar a lo que es la corteza del frontal, el prefrontal. ¿Cómo lo hicimos con los métodos psicofisiológicos? Los métodos de investigación psicofisiológicas nos llegaron a dar a entender cuáles son las áreas cerebrales que están comprometidas, qué sé yo, en la atención, en la memoria, en el lenguaje. Sabemos lo que son las áreas de Broca, las áreas de Wernicke, perdón. Eh, entonces, estas metodologías nos han permitido a nosotros observar, ¿no? Que, cuáles son las conductas que son generadas por las respuestas por ciertas áreas cerebrales, ¿no? Desde ahí se llegó a conocer lo que la funcionalidad de ciertas áreas de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Ya. La siguiente pregunta relacionada a los métodos de investigación es, ¿cuál método de investigación de la psicofisiología usted considera que es menos invasivo? El método clínico como tal. eh, el método clínico que lo generamos todos, los psicólogos, netamente es una observación, no es un proceso, es donde realizamos la historia clínica y donde a través de este método que se genera, ¿no? Como un método clínico, como un método científico, se genera lo que es el, el problema, la hipótesis, la recopilación de información, lo que es las conclusiones, en sí el diagnóstico, ¿no? Que es netamente la formación de nuestra historia clínica. Es un método científico que recopila información y que no genera un daño en nuestro sistema nervioso. Netamente es un método observable, ¿ya? Damos paso a la siguiente pregunta, la cual es, ¿cómo aportan los métodos de investigación al estudio de la psicofisiología? Ya. Como lo mencioné hace un momento, nosotros vamos a utilizar la metodología investigativa psicofisiológica para reconocer, generar un diagnóstico apropiado, ¿no? En sí hay trastornos que la única forma en llegar a un diagnóstico eh, definitivo es a través de algún proceso de invasivo, ¿no? Por ejemplo, lo que es la hiperactividad con déficit de atención. Se necesita procesos invasivos. Claro está que se puede llegar también con el método clínico, pero para llegar a un diagnóstico definitivo necesitamos lo que es un método de investigación psicofisiológica. Nos ayuda a entender, aparte del diagnóstico, también cuáles son los deterioros a nivel cerebral que se genera a través de la enfermedad para llegar a un mejor tratamiento, ¿no? Entonces, nos aporta desde el diagnóstico hasta lo que es el tratamiento y también como una investigación de conocimiento de cuáles son las áreas comprometidas en los distintos trastornos. ¿Ya?
¿Cuál es la relación que existe entre la psicología y la fisiología? Ya, si nosotros nos remontamos a épocas de la filosofía griega, siempre se pensaba que había una dualidad entre el cuerpo y la mente, o sea, eran dos, pero ha ido creciendo lo que es la investigación, lo que ha ido creciendo lo que es las diferentes teorías, se genera este pensamiento de que la mente y el cuerpo son uno. ¿Y a qué se refiere esto, no? De lo que es el estudio de la psicología. La psicología como tal estudia la fenomenología psíquica, estudia lo que es el pensamiento, la emoción y la conducta. Es lo que estudia la psicología de manera general. La fisiología estudia lo que es el funcionamiento del cuerpo, ¿no? El funcionamiento del cuerpo. Cuando nosotros nos damos cuenta que el pensamiento, la emoción y la conducta es parte del cuerpo o que el cuerpo es parte del pensamiento, emoción y conducta, nos da la idea de que la psicología tiene mucho que ver con la fisiología, ya que la fisiología es una respuesta a nuestros estados emocionales, a nuestro pensamiento. Por eso se genera desde la psicofisiología, desde la neuropsicología, se genera mucho conocimiento, se genera, yo suelo decir, ¿no? Y hasta ahora se da ideas de que el cuerpo no miente. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo no miente? Porque nosotros tenemos lo que es nuestro sistema límbico, nuestro sistema emocional, que genera una respuesta bioquímica a la mentira y que permite que el cuerpo reaccione de una manera, digamos, distinta cuando está mintiendo. Porque hay una unión de mi pensamiento, mi emoción y mi conducta que es la respuesta física, ¿no es cierto? En tanto nosotros decimos o hablamos, ¿no? De saber controlar emociones. Las emociones son solo una respuesta fisiológica. Estoy feliz, un aumento de dopamina, un aumento de serotonina, ¿cierto? Estoy con miedo, el sistema límbico, las gónadas comprometidas, sustancias químicas comprometidas. Entonces, todo es una respuesta fisiológica. Nosotros, con la psicología y la fisiología, hemos buscado el conocer, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas fisiológicas a lo que son los estímulos de nuestra mente, los estímulos cognitivos, lo que es, lo que son las funciones superiores, entre otras, ¿no? ¿Ya? Como otra pregunta tenemos, ¿cuál es la importancia de la psicología cognitiva en la psicofisiología? Perdón, no te escuché bien. Me decías cuál es la importancia de... ¿Cuál es la importancia de la psicología cognitiva en la psicofisiología? Ya. Eh, la psicología o la teoría cognitiva más específica, ¿no? Es una de las teorías que a- quiere acercar más a hacerle ciencia a la psicología. Durante las primeras corrientes psicológicas, la psicología se le consideraba una pseudociencia, porque no era observable, no era objetiva, ¿no? En la psicología cognitiva sí ya se genera un conocimiento un poco más científico o comprobado o observado. Entonces la teoría o la corriente cognitiva nos permite, ¿no? Al ser la cognición un proceso del pensamiento, un proceso de interpretación o de captación del pensamiento, nos permite interpretar a nivel también, a nivel fisiológico, ¿no? Ahí hablamos del pensamiento, emociones, cómo se generan, qué es lo que pasa, cuál es el proceso sistemático que permite una construcción de cogniciones y qué es lo que pasa con la neurociencia, la psicofisiología, ¿no? Por eso desde
el conocimiento de las distintas áreas, hablamos de las áreas de broma, que nos permite entender cómo se genera, ¿no? Las diferentes funciones, lo que es la cognición como tal, ¿no? Entonces, la terapia cognitiva, la teoría cognitiva, que además ha sido también la que ha generado las técnicas eh, más cercanas o las que tienen que ver con lo que es la neurociencia, ¿no? La terapia cognitiva trabaja en las funciones cognitivas superiores, entendiendo cuáles son las áreas psicofisiológicas que se tienen que trabajar. Entonces, sí, aunque no puedo descartar, no se puede decir que las otras corrientes como el psicoanálisis, la humanista, la gestal, no trabajan lo que es en neurociencias o lo que es la psicofisiología. La que más cercana está es la teoría cognitiva, ¿no? Que ahora es fusionada con conductual, ¿ya? Como última pregunta, ¿por qué los psicólogos en formación deben aprender de la psicofisiología? Eh, es muy, muy importante la psicofisiología, ¿no? Yo creo que cada docente, cada especialista va a defender su materia y va a referir, ¿no? De que cada materia es necesaria y es importante. Claro está, pero la psicofisiología es la que ha permitido que la psicología desarrolle una, un conocimiento científico de manera abismal, ¿no? O sea, ya no es algo subjetivo. La psicofisiología ya es algo netamente observable por el conocimiento que ustedes deben tener, ¿no? De la psicofisiología les va a ayudar de una manera increíble en su trabajo profesional. Yo les puedo mencionar, digamos, como experiencias personales, cuando personas llegan con aparente sintomatología depresiva y se hace una historia clínica. Y en la historia clínica o en la anamnesis familiar o en la anamnesis normal y patológica te dicen que sufren de tiroides o algún familiar sufrió de tiroides o sufre de tiroides. Y tú con un conocimiento psicofisiológico sabes que la tiroides puede generar lo que es un desbalance en sus hormonas, en sus sustancias químicas, puede generar depresión. Si tú conoces eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a referir. A ver, lo primero que vamos a hacer es un examen para ver cómo está su tiroides, cómo está su producción de tironina, tetraiodotiroxina y todo lo que produce la tiroides, para, según eso, entender si su episodio depresivo es una causa netamente por lo que es una alteración en su sistema endocrino. Eso te da a entender desde la psicofisiología. Desde la psicofisiología llegas a aprender, ¿no? Cuáles son, digamos, las áreas comprometidas en los diversos trastornos. En ocasiones, por ejemplo, en la depresión, yo les digo que me cuenten lo que hicieron en el día. Les digo, detálleme, recuérdalo. Y para la mayoría de personas que no tienen un conocimiento ni de psicología, ni de psicofisiología, ni de neuropsicología, dirán, solamente le pregunta para ver qué es lo que está pasando. No, yo sé que en la depresión existe problemas de atención y de memoria. Y existe conflictos por lo que hay un déficit de dopamina, donde las áreas cerebrales que están comprometidas en la atención y la memoria eh, s- llegan a tener algún compromiso. Cuando yo le digo que me recuerde lo que hizo en el día, lo que estoy haciendo es una estimulación cognitiva. Ya no es simplemente
conversar por conversar, es un conocimiento científico que te genera a ti que tú hagas una técnica. Entonces es necesario la psicofisiología para que nosotros podamos llegar desde diagnosticar, desde prevenir y tratar una patología. ¿Ya? Agradecemos su colaboración y tiempo prestado en esta entrevista. Con todo gusto. Ha sido un placer. Espero haberles podido ayudar en algo en su formación.